Escucha esto. El cobre es tan especial que el 80% de todo el cobre extraído en la historia sigue en uso, gracias a su enorme capacidad de reciclaje. Además, conduce la electricidad mejor que cualquier otro metal, salvo la plata, y es tan maleable que puede estirarse hasta formar hilos tan finos como un cabello humano. Pero, ¿sabías que cada día se producen más de 100.000 toneladas de cobre en el mundo? Solo China consume más de 14 millones de toneladas al año. Y aunque pueda parecer un metal común, su importancia es colosal. Hoy, en Forja Mecánica, nos adentramos en un viaje fascinante. Desde las profundidades de la Tierra hasta los cables que llevan energía a cada rincón del planeta. ¡Empecemos! Todo comienza con la búsqueda. Los geólogos estudian la corteza terrestre, analizando muestras de roca y suelo mediante perforaciones y análisis químicos. Su objetivo es encontrar zonas donde el cobre esté concentrado en cantidades económicamente viables. Las mayores reservas se encuentran en Chile, especialmente en la región de Atacama, hogar de minas gigantescas como Chuquicamata, una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo. Allí, los yacimientos alcanzan hasta 100 metros de profundidad y se extienden por kilómetros, un paisaje que combina aridez extrema con maquinaria colosal. ¿Te imaginas cuánta roca hay que mover para obtener solo 1 tonelada de cobre? Quédate con la idea, la respuesta te sorprenderá. Una vez identificado el mineral, comienza la extracción. Primero se remueve el material estéril, las capas de roca inútiles que cubren el yacimiento. Para ello se usan perforadoras gigantes, explosivos y camiones de hasta 400 toneladas, capaces de transportar el equivalente a 300 coches de una sola vez. En Chuquicamata, por ejemplo, se perforan unos 140 barrenos de 16 metros de profundidad, que luego se rellenan con mezcla de nitrato de amonio, combustible y anfo, un explosivo controlado. Desde una distancia segura, las cargas se detonan en serie, con apenas 2 milisegundos entre cada explosión, fracturando la roca de manera precisa y reduciendo al mínimo el polvo y la dispersión de material. Tras la detonación, entran en acción palas excavadoras gigantes, levantando toneladas de roca que se cargan en los camiones mineros. Aquí está la respuesta a nuestra pregunta inicial. Para obtener 1 tonelada de cobre, es necesario mover unas 200 toneladas de roca, ya que la concentración de cobre en el mineral es inferior al 0,5%. ¿Sabías que todo este proceso se coordina desde un centro de control con GPS y cámaras que monitorean cada movimiento? El mineral extraído llega a plantas de procesamiento, donde se tritura y muele. Primero, la trituración primaria reduce la roca a pedazos de unos pocos centímetros. Luego, la molienda secundaria la pulveriza hasta obtener un polvo fino, aumentando la exposición del cobre y facilitando la separación química posterior. Este proceso es clave para lograr que los métodos de concentración y flotación sean eficientes. Pero, ¿cómo crees que logran separar el cobre del resto de la roca después de convertirla en polvo? El mineral se divide en 2 tipos principales, óxidos y sulfuros, y cada uno requiere un tratamiento diferente. En el caso de los minerales de óxido, se apilan en zonas de lixiviación y se riegan con ácido sulfúrico diluido, que lentamente disuelve el cobre. La solución cargada de iones de cobre se recoge y se envía a la planta de procesamiento. Por otro lado, los minerales de sulfuro, que son los más abundantes, se procesan mediante trituración en molinos giratorios con bolas de acero, separando partículas finas de gruesas. Luego, se aplican químicos y agentes espumantes para que las partículas de cobre suban a la superficie en forma de espuma, dejando atrás las impurezas. El concentrado resultante alcanza 25 a 30% de pureza y se seca para facilitar su transporte a la planta de fundición. Parece imposible, pero este polvo se convierte en un metal brillante capaz de conducir electricidad a todo el mundo. En la fundición, el concentrado se mezcla con arena de sílice, que ayuda a eliminar impurezas, y se somete a temperaturas extremas, superiores a 1000 grados. El cobre se derrite, mientras las impurezas forman una escoria que flota en la superficie y se retira. El resultado es cobre blister, con una pureza aproximada del 98%, todavía con burbujas y algunas impurezas. Este es un producto intermedio crucial antes de llegar a la pureza final. Luego, el cobre pasa por un segundo horno donde se inyecta oxígeno para eliminar más impurezas,
alcanzando una pureza cercana al 99,4%. ¿Sabías que la escoria que se retira fluye como lava fundida y a veces se reutiliza para construcción? El cobre blister se somete a electrólisis para alcanzar una pureza máxima del 99,99%. Se coloca en celdas con electrolito de sulfato de cobre, donde actúa como ánodo frente a cátodos de cobre puro. Al aplicar corriente eléctrica, el cobre se transfiere al cátodo, mientras las impurezas caen al fondo como lodo, recuperando incluso metales preciosos como oro y plata. El resultado es un cobre de calidad industrial superior, listo para la fabricación de cables, componentes electrónicos y monedas. ¿Te habías imaginado que un proceso químico y eléctrico transforma un bloque rugoso de cobre en metal puro listo para usar? El cobre refinado se transforma en cátodos, placas planas de cobre puro de 99,99%. Dependiendo de la aplicación, se procesa mediante laminación para obtener barras o alambrón. Las barras, por ejemplo, se destinan a aplicaciones que requieren mayor resistencia mecánica, como estructuras metálicas y componentes industriales. En cambio, el alambrón se utiliza principalmente para cables eléctricos y conductores, gracias a su conductividad y flexibilidad. Luego, el cobre puede fundirse de nuevo y moldearse en varillas y alambres. Por ejemplo, una barra de cobre pasa por rodillos y trefilado, reduciéndose a alambres de menos de 1 milímetro, que luego se enrollan en bobinas listas para cableado. Y aquí un dato curioso. ¿Sabías que con 1 kilogramo de cobre se pueden fabricar unos 40 metros de alambre estándar, suficiente para cruzar un campo de fútbol? El cobre refinado se encuentra en casi todo lo que nos rodea, desde cables eléctricos, ya sean domésticos, industriales o de alta tensión, hasta los circuitos electrónicos de placas base, conectores y chips. También se utiliza en monedas por su durabilidad y resistencia al desgaste, en tuberías y sistemas de agua potable, y en componentes de automóviles, radiadores y sistemas de calefacción. Incluso tiene un papel importante en los instrumentos musicales, gracias a su capacidad de transmitir vibraciones con precisión. Es un metal maleable, flexible, resistente a la corrosión y altamente conductor, lo que lo hace imprescindible para la vida moderna. ¿Te imaginas que un metal que se usaba hace más de 10.000 años ahora esté en cada cable, chip y estructura a tu alrededor? Es alucinante. El cobre no es solo un metal, es historia, ciencia, ingeniería y arte combinados. Cada barra, cada hilo, cada cable es el resultado de un proceso titánico de precisión y energía controlada. Así que, la próxima vez que veas un cable o un chip, ¿te detendrás a pensar en todo el viaje que ese cobre ha recorrido desde la roca hasta tu mano? Si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.